En Navidad, mi hija de 8 años me agarró la mano y susurró: «Le tengo miedo a la abuela». Me giré hacia mi madre. Estaba sonriendo, pero entonces vi lo que sostenía y me quedé paralizada. No grité, actué. 10 minutos después, la policía llamó a nuestra puerta. Apenas 10 minutos antes de que todo se derrumbara, todavía me estaba convenciendo de que todo estaba bien. No fue tranquilo, no fue perfecto, pero fue manejable. 10 minutos antes de que todo explotara, no dejaba de repetir que estaba bien. La casa estaba abarrotada. Mi madre flotaba por la cocina como si reinara. Derek, mi exmarido, era encantador. Jade, mi mejor amiga, rondaba cerca de la mesa de la merienda, lanzándome una mirada que claramente significaba: «No me dejes sola con Derek». Y Lucy, mi hija, estaba pegada a mi cadera. Esa debería haber sido la primera pista. Había superado el día sin sollozar sobre el puré de papas, y lo consideraba una victoria. Entonces Lucy me tiró de la mano. Me incliné más cerca. «¿Qué pasa, cariño?» Me miró fijamente, tan seria como siempre, y susurró: «Le tengo miedo a la abuela». Mis pensamientos se detuvieron en seco, sin confusión, sin vacilación. Lo dijo con claridad, sin dramatismo, sin lágrimas, solo una verdad tranquila y certera. Parpadeé. ¿Asustada? Ella asintió. Me giré lentamente hacia la cocina. Mi madre estaba de pie junto a la encimera, sonriendo. No a nadie, solo sonriendo. Esa sonrisa que esbozas cuando estás sola, pero fingiendo no estarlo. Estaba desafinada y demasiado animada. Sus manos se movían sobre un plato de postre, untando algo. Al principio, nada parecía extraño hasta que vi el frasco que estaba usando. Fue entonces cuando sentí una opresión en el pecho. Era idéntico al que siempre compro sin frutos secos. La misma marca, la misma forma, ese tono azul tan reconocible. Pero la tapa estaba mal. Mi estómago asintió. Me acerqué un poco más, con indiferencia, no lo suficiente para levantar sospechas, solo lo suficiente para ver mejor. Entonces vi la etiqueta. El mismo diseño, la misma fuente, pero era diferente. Y supe al instante que no era la versión segura. Era la original, el que claramente indica que contiene frutos secos en un texto pequeño e inconfundible en la parte posterior, el que está estrictamente prohibido en casa, el que he advertido a todos una y otra vez, el que podría provocarle la anafilaxia a Lucy, y lo estaba untando en una galleta que colocó cuidadosamente en un plato rosa de unicornio, el plato de Lucy. Me quedé paralizada. Pensé en posibles razones como si fueran tarjetas. Quizás trajo el frasco equivocado. No. La vi levantar el que no contenía frutos secos al llegar. Sellado. Etiquetado. Este no era el mismo. Quizás lo cogió por error, quizás no se dio cuenta de que los había cambiado, pero nunca compro el normal. No debería haber otro frasco en esta casa. Nunca ha habido otro frasco. Entonces, ¿de dónde salió este? ¿Y por qué sonreía? Me di la vuelta, fui rápido a mi bolso y abrí la cremallera del bolsillo lateral. Estaba vacío. Mis dedos recorrieron rápidamente los demás compartimentos bajo la solapa. Nada. El EpiPen de Lucy, siempre en ese sitio, había desaparecido. No reaccioné. No pude. Tenía las manos entumecidas. Miré a Lucy. «Vamos a mi habitación un minuto». «Bien», asintió. Sin preguntas, solo confianza. Caminamos por el pasillo. Cerré la puerta con llave. Abrí la cómoda. Saqué el EpiPen de repuesto. Me senté e intenté respirar. «¿Qué buscas?», preguntó Lucy. «¿Tu EpiPen?». Inclinó la cabeza. «Oh, la abuela se lo llevó». La miré. «¿Qué?». «La vi. Lo sacó de tu bolso. Lo metió en el suyo. No fue un error. Nunca fue un error. Cogí el teléfono y llamé. Mi hija tiene una alergia a los frutos secos que pone en peligro su vida. Alguien en mi casa trajo un producto de frutos secos y sacó su EpiPen de mi bolso».
Tengo una copia de seguridad, pero creo que lo hicieron a propósito. 10 minutos después, llamaron a la puerta y yo seguía allí sentada, con mi hija en un brazo y su EpiPen en el otro, esperando a ver si esto realmente estaba sucediendo o si ya había sucedido, y yo era la última en verlo. Crecí en una casa donde mantener la paz significaba callar. Si mamá estaba estresada, no hacías preguntas. Si mi hermano Trevor se olvidaba de limpiar otra vez, lo hacías por él. Si algo parecía injusto, le sonreías. Así eran las cosas. Trevor y yo teníamos casi la misma edad, pero las reglas nunca parecían aplicarse por igual. Él podía dejar un desastre, ponerle los ojos en blanco a mamá, ignorar las tareas y, de alguna manera, ser el que recibía elogios por esforzarse al máximo. Mientras tanto, yo era quien sabía dónde estaban las pilas de repuesto, quien ingeniaba cómo evitar que la lavadora inundara el pasillo. Mamá me llamaba su segundo al mando. Sonaba dulce cuando tenía 6 años. A los 16, sentía que era un trabajo al que nunca había aspirado. Nuestro padre se fue cuando yo tenía unos 10 años. Divorcio, silencioso, caótico, definitivo. Llamaba de vez en cuando, enviaba tarjetas de cumpleaños con dinero, pero ya no estaba. Eso nos dejó a mí, a Trevor y a mamá, lo que en realidad significaba que solo éramos mamá y yo sosteniéndolo todo, mientras Trevor flotaba en su propia órbita. Trevor sigue flotando. Ya no vive con mamá, pero tampoco es precisamente independiente. Entre trabajos, como él lo llama, excepto entre, implica que hubo algo antes y algo después. No estoy convencida de ninguno de los dos. En fin, conocí a Derek cuando tenía 20 y tantos. Era encantador, con esa naturalidad que tienen. Algunos hombres lo son, de esos que te hacen sentir afortunado solo por ser notado. Era exitoso, seguro de sí mismo y elocuente. Todos lo querían, especialmente mi madre. Ella lo adoraba. Decía que era el tipo de hombre que sabía liderar. Decía que yo tenía suerte. Y por un tiempo, le creí. Nos casamos, tuvimos a Lucy, y por un tiempo, funcionó. Cuando la empresa de Derek se expandió, le ofreció a mi mamá un trabajo de tiempo completo, algo administrativo. Le convenía y le encantaba decirle a la gente que trabajaba para la familia. La hacía sentir importante. Tenía un escritorio, una firma de correo electrónico, un jefe al que admiraba. Luego dejó de funcionar. No lo voy a repetir, no en detalle. Solo diré que lo dejé porque me engañó y con eso basta. Cuando se lo conté a mi madre, no se quedó atónita, ni se enojó ni me preguntó si estaba bien. Suspiró. Así que me engañó, dijo. Sucede. Así son los hombres. Recuerdo que la miré fijamente, esperando la parte en la que continuara con algo como, «Pero sigue estando mal». «Oh, estoy aquí para ti». En cambio me dijo, «Deberías haberte quedado, tienes un hijo». Le dije, «No me quedo en un matrimonio roto para que conserves tu trabajo». No me dirigió la palabra durante 3 días. Derek no la despidió. Claro que no. La ascendió, le dio más responsabilidades, más dinero, le dio razones para hablar de él con respeto. Incluso después de todo, ella tomó esas razones y las aprovechó. Es profesional, organizado y generoso. Me sigue apoyando incluso después de lo que hiciste. ¿Lo que hice yo? Trevor, que conste, se mantuvo neutral, sobre todo porque no quería causar problemas a nadie que pudiera ofrecerle trabajo. Oí rumores de que Derek había sugerido la idea de incorporarlo a la empresa. Nada concreto, solo lo suficiente para que Trevor se interesara y se callara. Luego vino el proceso de custodia. Derek quería el 50%, quizás más. Dijo que quería involucrarse. Dijo que Lucy se merecía a ambos padres. Él tenía el dinero, la casa, las camisas limpias, el corte de pelo fresco y la voz serena. Yo tenía el horario, las rodillas raspadas, los cuentos nocturnos, el miedo a que, de alguna manera, nada de eso importara. Intenté ser justa, de verdad. Pero cuando tu propia madre sugiere que tal vez Lucy estaría mejor con él, es difícil sentir que alguien está de tu lado. Decía cosas como,
Siempre eres tan reactiva y él te da estabilidad. Quería decir, eres desordenada, eres sensible, no lo estás haciendo bien. Empecé a sentir que me encogía, que desaparecía de mi propia narrativa. Se suponía que la Navidad sería un descanso. Quería tranquilidad, solo Lucy, Jade, mamá y quizás un par de amigas cercanas. Nada importante, sin presiones. Pero mamá insistió. «Tienes que invitar a Derek», dijo. «No castigues a Lucy, es Navidad». Y cuando dudé, añadió. «Esto no se trata de ti, se trata de la familia». Así que cedí como siempre. Lo invité, puse la mesa, colgué las luces y me dije que algún día podría superarlo. No estaba preparada para lo que vino después. Ahora estoy sentada en mi habitación con la puerta cerrada. Lucy está acostada a mi lado, respirando tranquila y pausadamente. Tengo el EpiPen de repuesto en la mano y no lo suelto. El frasco, la extraña sonrisa, el plato y las palabras que Lucy susurró, todo está grabado en mi mente. Sigo sin entender qué fue esto. No sé por qué lo hizo mi madre, no sé qué pasaba por su cabeza. Lo único que sé es que no fue accidental, y no me siento segura, ni siquiera en mi propia casa. Aún tenía el EpiPen de repuesto bien agarrado cuando oí que llamaban a la puerta. Lucy estaba acurrucada contra mí en la cama, pequeña e inmóvil, como si nada de esto hubiera pasado, como si no me hubiera mirado con esos ojos serios y hubiera dicho, «La abuela se llevó el EpiPen», como si no hubiera susurrado que tenía miedo. 10 minutos antes había llamado a la policía. Ahora solo estaba esperando. Esa clase de espera en la que la mente empieza a llenar cada vacío aterrador. ¿Y si piensan que exagero? ¿Y si malinterpreto la situación? ¿Y si todo esto es un gran malentendido y acabo de quemar la Navidad por un tarro de crema? Pero ¿y si no? Entonces lo oí, la puerta principal abriéndose, voces, la voz de un hombre, tranquila pero firme, y luego la de ella, mi madre, comportándose con dulzura y despistada. Oficiales. «¿Oh, pasa algo?» Lucy se movió. La abracé instintivamente. No entendí la respuesta del oficial, pero podía imaginar fácilmente su expresión. Una inocencia desorbitada, una confusión fingida, esa inclinación de cabeza ensayada que gritaba, «¿Y ahora qué hice?». Si hubiera premios Oscar para madres manipuladoras, ella arrasaría en la categoría todos los años. Se acercaron pasos, cada vez más fuertes en el pasillo. Entonces se oyó un golpe, firme, sin fuerza ni frenesí. «Policía, ¿están bien ahí dentro?» Tragué saliva con dificultad. «Estoy aquí con mi hija. Estamos bien. ¿Podrían abrir la puerta? Solo queremos comprobar cómo están, asegurarnos de que todo está bien». Dudé, no por miedo a los agentes, sino porque una vez que abriera la puerta, esto dejaría de ser una teoría, se convertiría en un hecho. Giré el pomo y abrí. Había 2 agentes, un hombre y una mujer. La agente tenía el aspecto de alguien que había visto lo peor de la gente, pero no se había dejado intimidar por ello. Su tono era sereno y amable. Me alejé lo suficiente en el pasillo para que Lucy no me oyera. «Mi hija tiene una alergia grave a los frutos secos», empecé. Mi voz salió más apagada de lo que esperaba. Mi mamá trajo un frasco que, según dijo, no tenía frutos secos, pero la vi usando uno diferente, uno normal, de esos que no permitimos en casa. Lo estaba untando en una galleta en el plato de Lucy. Sentí que mis dedos se apretaban alrededor del EpiPen mientras añadía, «el que siempre llevo en el bolso». Había desaparecido. Logré encontrar la copia de seguridad, pero Lucy me dijo que la vio llevársela. La agente asintió levemente. No parecía sorprendida. De alguna manera, eso lo hizo sentir peor. «De acuerdo», dijo con calma. «¿Le gustaría quedarse en la habitación con su hija mientras hablamos con los demás?» Asentí. Se apartó y la puerta se cerró con un clic tras ella. Me volví a sentar en la cama y escuché. La actuación de mi madre ya había empezado. Esto es totalmente ridículo. No hice nada. Es simplemente dramática. Le encanta esa palabra. Dramática.
Es su forma favorita de decir que no se puede confiar en ella. Otra voz, más tranquila, probablemente la agente. Luego, más movimiento, un golpe. La misma agente intervino. Vamos a revisar la cocina y hablar con tu madre. ¿Te parece bien que revisemos su bolso? Sí, dije sin dudarlo. Se fue de nuevo. Más movimiento, una voz más alta. No es mía. Esto es acoso. ¿Qué buscas siquiera? Ese frasco es solo algo que traje. No puedes andar rebuscando entre las cosas de la gente solo porque tiene una rabieta. Una rabieta. Esperé. Luego llamaron de nuevo. La agente entró esta vez con algo en la mano. El EpiPen de Lucy. Lo encontramos en su bolso, dijo. Me quedé mirando. El frasco, continuó, no es el mismo que me había presentado antes. Contiene cacahuetes. Está claramente etiquetado. Abrí la boca. No salió nada. ¿Prefieres dar una declaración completa ahora o esperar hasta más tarde? Cualquiera de las dos está bien ahora, dije. Ella asintió y se fue. Pasó más tiempo. No miré el reloj. Todo se había vuelto un poco inestable, como si mi cuerpo estuviera bajo el agua, pero nadie más se dio cuenta. Entonces lo oí, la voz de mi madre de nuevo, ahora más enojada. No puedes hablar en serio. ¿De verdad me estás llevando a una comisaría por una galleta? Entonces el agente, señora, no está arrestada, pero necesitamos hablar con usted formalmente. Luego la puerta, luego silencio. Me quedé allí sentado, todavía con el bolígrafo en la mano. Judd apareció en la puerta. Al principio no dijo nada. ¿Puedo entrar? Asentí. Se sentó en el suelo junto a la cama, miró a Lucy y luego a mí. Bueno, dijo finalmente. ¿Qué noche tan tranquila? Me reí. Salió como un jadeo, pero era real. Sabía que no le gustaba, dije. No sabía que quería matar a mi hija. Judd ni se inmutó. Simplemente extendió la mano y la puso sobre la mía, la que aún sostenía el bolígrafo. Y ahí me quedé, sentada junto a mi mejor amiga, abrazando lo único que se interponía entre mi hija y lo que fuera, intentando recordar cómo volver a respirar como una persona normal. En cuanto se fueron los agentes, me puse de pie, todavía con el EpiPen de Lucy en la mano como si fuera lo único sólido del mundo. Jade me acompañó. Salí al pasillo y dije con seriedad, «Ya pasó la Navidad. Por favor, váyanse». Nadie discutió. Derrick no dijo ni una palabra, simplemente cogió su abrigo y salió como si se marchara de una cena de mala muerte. Un par de invitados me dieron abrazos incómodos. No devolví la mirada. Alguien me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. No había nada que pudiera darme que quisiera. Jade no se fue. No preguntó si debía quedarse. Simplemente empezó a recoger los platos como si siempre hubiera vivido aquí. Lucy se durmió, se acurrucó en mi cama. La arropé, le besé la cabeza y me senté a su lado hasta que su respiración se estabilizó. Para cuando volví a la cocina, Jade ya había lavado los platos que no podía mirar. Me dio una taza de té y no dijo ni una palabra. Era lo que necesitaba. Nos sentamos en silencio un rato, no del tipo tenso, sino del que se llena de forma natural cuando ya se ha dicho todo lo demás. Sigo pensando, dije finalmente. Si no hubiera entrado en la cocina en ese momento. Jade no respondió. Si se lo hubiera comido. Si no me hubiera fijado en la etiqueta. Si Lucy no hubiera dicho nada. Nada. Entonces, sí te diste cuenta. Asentí y tomé un sorbo. No dije lo que realmente pensaba. Que lo vi. Sí. Pero seguí esperando. Seguí cuestionándolo. Seguí allí paralizada, diciéndome que no era lo que pensaba. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Número desconocido. Pero sabía que había contestado. Hola. Mi madre no perdió el tiempo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sin saludos, sin pretensiones.
Llamaste a la policía por tu propia madre en Navidad mientras comían un postre. Su voz era furiosa, controlada, como si la hubiera ensayado toda la noche mientras paseaba por una sala de espera. «Buenos días», dije secamente. «No seas frívola, Hannah. Me humillaste. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho?» No dije nada. Esto podría arruinarme. Podría perder mi trabajo. ¿Te importa algo? ¿Te importa siquiera lo que esto le haga a la familia? «Mamá», dije, «trajiste un producto de cacahuete a una casa sin frutos secos. Se lo pusiste a Lucy en el plato. Le robaste su EpiPen». «Ay, por Dios», espetó. «¿De verdad crees que la pondría en peligro?» No se lo iba a comer. En realidad no. Parpadeé. ¿Cómo que no? Derek tenía un EpiPen. Estaba listo. Iba a intervenir en cuanto pasara algo. Ella habría estado bien. Se me secó la boca. ¿Lo planeaste? No entiendes lo que es ser madre soltera, dijo, adoptando ese tono de decepción que tan bien conocía. Solo quería ayudar. Quería que la gente viera la presión que tienes. Así que fingiste una emergencia médica. No habría llegado tan lejos, espetó. Derek lo iba a arreglar. Solo quería que la gente viera que quizá no lo estás logrando. Y no es así. Estás colgando de un hilo. Me quedé mirando a Jade, que estaba paralizada con una taza de café a punto de llegar a los labios. ¿Crees que eso me ayuda? Creo que necesitas ayuda, dijo. Ayuda de verdad. Y si no la pides, alguien más tiene que mostrarle la verdad a la gente. No pude responder. No había una frase en inglés lo suficientemente grande como para expresar la incredulidad que sentía. Luego añadió en voz más baja. Iba a asegurarse de que no fuera nada serio. No intentábamos hacerle daño, solo demostrarle algo. Ahí estaba Derek. Él lo sabía. Ella dudó un segundo. «Fue idea suya», dijo. Simplemente seguí adelante. Debió de darse cuenta de lo que había dicho porque colgó enseguida. Me quedé allí sentado mirando el teléfono. Jad parpadeó una vez, luego se acercó y me sirvió más café en la taza como si solo estuviéramos hablando de la compra. Entonces dijo, «Tu madre es una sociópata», dije. «Parece que en colaboración con mi exmarido». Un giro divertido. Nos quedamos sentados en silencio un rato. La cocina olía a azúcar viejo y café nuevo. Aún quedaban platos en el fregadero. El plato del unicornio había desaparecido. No quería preguntar dónde había ido a parar. «¿Qué hago ahora?», pregunté. Jade se encogió de hombros. «Sue». Solté algo entre una risa y un suspiro. Me refería a Lucy, a todo. «Di la verdad», dijo. «Ya hiciste lo difícil. Lo detuviste. Te creíste. Eso cuenta». Esas palabras me impactaron. No di las gracias. No hacía falta. 2 días después, mi abogada me llamó. «Quizás quieras sentarte para esto», dijo. «¿Debería sentirme asustada o aliviada?» Ambas cosas. Me explicó que habían recibido material de descubrimiento del proceso de custodia, correos electrónicos, capturas de pantalla, archivos adjuntos entre mi madre y Derek. No fue sutil, no fue vago. Hablaron de cómo iban a destacar tu inestabilidad y demostrar que Lucy necesita un entorno más estructurado. Bromearon sobre mi pánico con Q. Mencionaron el frasco, el EpiPen. Derek incluso confirmó en un mensaje que tendría uno listo para intervenir de forma segura. Y entonces llegó la parte que me revolvió el estómago. Mi madre preguntando por el ascenso y Derek respondiendo que ya estaba listo, seguido de otro mensaje. «¿Cuándo podemos traer a Trevor para la incorporación?» «Trevor, mi hermano». No lloré. No tiré el teléfono. Simplemente me quedé allí sentada, con el teléfono pegado a la oreja, mientras las palabras daban vueltas en mi mente como ropa en una lavadora atascada. No querían que Lucy muriera. Solo querían que pareciera que yo no era capaz de mantenerla a salvo. Y estaban dispuestos a arriesgarlo todo solo para demostrarlo. 6 meses después, sigo leyendo cada etiqueta 2 veces. Quizás ese hábito nunca desaparezca. Y quizás eso sea algo bueno.
Mi madre aceptó un acuerdo con la fiscalía, poner en peligro a un menor, manipular suministros médicos, 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria, una orden judicial y no tener visitas sin supervisión con Lucy durante 5 años. Me pareció bien. No asistí a la audiencia, no me hacía falta. Ya había oído todo lo que necesitaba cuando me miró a la cara y dijo que solo quería ayudar. Derek la despidió en cuanto intervino la policía. Dijo que se sentía traicionado, lo cual es ridículo considerando que mi hermano ni siquiera consiguió el trabajo. Derek cortó relaciones con él justo después del arresto. Me escribió una vez. Algo sobre lealtad, familia, bla, bla, bla. Bloqueé su número. Nunca miré atrás. Así que sí, los dejé a todos. Mi madre, mi hermano, se fueron. Ni llamadas, ni disculpas, ni intentos de enmendar el daño. Derek tampoco salió ileso. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, el asunto del EpiPen, todo salió a la luz en el juzgado de familia. Pero el fiscal vio más. Lo acusaron de conspiración para poner en peligro a un menor, y aceptó un trato. Libertad condicional. Una marca permanente en su expediente. Sin cárcel, pero tampoco forma de manipularlo. Su nombre se hizo público. En cuestión de semanas, su negocio quebró. Los clientes desaparecieron. Los socios renunciaron. Discretamente, con educación, fingiendo que no huían. Emitió una declaración corporativa aburrida. Algo vago sobre dar un paso atrás para priorizar a la familia. Nadie lo creyó. El juez no necesitó persuasión. Me concedieron la custodia legal y física completa. A él solo le dieron visitas supervisadas, sin pernoctaciones, clases para padres, terapia obligatoria ni evaluación psicológica. Sí y solo si lo completa todo y se porta impecablemente, podrá solicitar más. Incluso él sabe que es una causa perdida. Ahora todo está tranquilo. Lucy está mejor. Está en terapia. Habla más, dibuja de nuevo y duerme toda la noche. No ha preguntado por su padre. Jade sigue viniendo con vino y con cero tolerancia a mi autorrencor. No anda con rodeos con la historia. No me trata como a una muñeca rota que alguien volvió a armar. A veces nos reímos. Ya no lo siento como una traición. Todavía reviso mi bolso 2 veces antes de salir de casa. Todavía reviso cada mesa de postres como si estuviera apagando una mina terrestre hecha de glaseado. No pasa nada. Es parte del trato porque Lucy está a salvo porque confío en mí misma. Esta no es la vida que imaginaba, pero es mía, tranquila y segura. Y después de todo lo que hemos superado, es más que suficiente. Al principio, pensé que perder a Derek sería el peor dolor. Luego creo que confiar en mi madre fue el peor error, pero lo peor habría sido dudar de mí misma. Y ahora ya no. Entonces dime, ¿fui demasiado lejos o no fui tan lejos?